Estamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Esta clase vamos a hablar sobre el proceso contencioso administrativo en el orden nacional. La idea, digamos, es subir esta clase al aula virtual, así está a disposición de todos los alumnos de todas las comisiones, ¿sí? Lo importante es muchas veces estudiar este tema comparándolo con el sistema provincial, que ustedes seguramente ya lo han visto, o por lo menos ya hemos hablado en otra oportunidad. ¿Por qué se habla de un proceso contencioso administrativo en el orden federal? Y bueno, esto tiene que ver con la división de poderes, ¿no es cierto? El poder judicial que controla, digamos, a los otros poderes, y cuando hablamos de contencioso administrativo, hablamos de el control de la función administrativa. En este caso, digamos, cuando hablamos de contencioso federal, nos referimos al control que se hace por parte del Poder Judicial de la función administrativa de otros órganos nacionales o federales. Es decir, la intervención de la justicia federal tiene que ver porque en el pleito se está discutiendo una materia federal, o bien porque es parte, ¿no es cierto?, un organismo nacional o federal. Quiere decir entonces que la competencia federal está dada por dos ejes. Por un lado por la materia y por otro lado por la persona, que convergen simultáneamente en este aspecto. Cuando nosotros decimos que es competencia federal en razón de la materia, tiene que ver porque está en juego la aplicación e interpretación de normas federales. Y yo les preguntaría, entonces, ¿qué entienden por normas federales? ¿Alguien sabe qué es lo que es una norma federal? Les pregunto. ¿Mm? Al menos, ¿qué les Son pinta? como las que tienen la aplicación en todo el país, pero no son, por ejemplo, los códigos de fondo. Bien. No son los códigos de fondo. Está bien, eso sería una aproximación. Entonces, ¿qué son? Para dar una afirmación positiva y no negativa. Ni La norma, tampoco son las leyes nacionales perdón, Cava no, de la capital federal y de la justicia nacional. sí, no mezclemos las cosas. O sea, ya, la pregunta sería entonces, ¿qué clases de leyes hay en nuestro país? Leyes nacionales, leyes provinciales. Y las leyes nacionales se dividen en dos: nacionales comunes y nacionales federales. ¿Y cuáles serían las leyes nacionales federales? Serían aquellas leyes que regulan dos temas. En primer lugar, todas las materias que las provincias delegaron en el Estado Nacional cuando se constituyó nuestra organización nacional. La potestad tributaria nacional, ¿no es cierto? La aeronavegación, este, la ley de marcas, las telecomunicaciones, ¿sí? La defensa nacional, ¿m? Todo lo que tiene que ver con las aduanas y puertos, ¿sí? Es decir, todas aquellas materias que las provincias han delegado su regulación en el gobierno federal. Pero además, son leyes federales también aquellas normas que regulan el funcionamiento de los poderes del Estado nacional. Por ejemplo, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo sería una ley federal. ¿Mm? Una ley federal. Las leyes previsionales nacionales que regulan, digamos, las jubilaciones, las pensiones y todo lo atinente, digamos, al procedimiento de la seguridad social. ¿Mm? Entonces, eso es lo que suscita la competencia federal. La materia y además la persona. Porque también hay competencia federal cuando una repartición nacional es parte del pleito. Entonces, si nosotros vamos a controlar la función administrativa de organismos nacionales, tenemos, por un lado, la competencia que viene dada por la persona que interviene en el pleito y la competencia que viene dada por la materia del pleito. ¿Entienden? Cualquier duda pregunten, ¿no? Aunque estemos grabando la clase, pueden preguntar igual. Bien, ¿cómo está organizada la justicia federal? En esto hay que hacer una distinción que si bien la justicia federal es justicia nacional, no toda la justicia nacional es federal. Y esto pasa en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires ustedes van a ver tribunales nacionales y tribunales federales, además de los tribunales locales de la Cava, que son básicamente estos últimos tribunales
en materia contencioso administrativa, tributaria y de faltas locales, y algunas cuestiones penales. Pero básicamente ustedes van a escuchar hablar de juzgados nacionales y juzgados federales. Los juzgados nacionales o tribunales nacionales serían los tribunales comunes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no pertenecen al ámbito de la ciudad en sí misma, que no dependen del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, demandas laborales, demandas comerciales, daños y perjuicios, toda la justicia, digamos, que en la provincia de Córdoba va la justicia ordinaria, allí tramita ante la justicia nacional, que justamente hay un mandato constitucional y últimamente, digamos, en la ley que se ha mandado al Congreso para modificar algunos temas del Poder Judicial de la Nación, está previsto el traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Mm? Y esto tiene que ver, digamos, con las disposiciones constitucionales del 94. ¿Sí? O sea, ¿por qué los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires van a tener una justicia nacional y no una justicia propia? ¿Y por qué todo el país va a bancar una justicia nacional con los impuestos nacionales para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires? O sea, por ambos lados, el tema me cierra. El tema me cierra. Ahora bien, hay una bastante resistencia por parte de los tribunales nacionales, de los jueces nacionales, a pasar de ser jueces nacionales a ser jueces de la ciudad, por distintos temas que, bueno, no vale la pena ahora entrar. Lo cierto es que entonces, estos juzgados nacionales no son juzgados federales. Los juzgados federales que sí, digamos, se encuentran radicados en la Ciudad de Buenos Aires, son aquellos juzgados y cámaras, ¿no es cierto?, que intervienen en materia federal o en que la nación es parte. Y se reaplica el esquema en todo el interior del país, con la diferencia es que los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires son especializados por materia, mientras que los tribunales federales del interior del país son multifueros. Y se encuentran diseminados por todo el país juzgados federales de primera instancia y cámaras federales, que son los tribunales de alzada o los tribunales de apelación. ¿Sí? Lo cierto es que no todas las provincias tienen una cámara federal de apelaciones, sino que, como en el caso de Córdoba, por ejemplo, dos provincias, concretamente Córdoba y La Rioja, forman una sola circunscripción judicial y el Tribunal de Alzada es la Cámara Federal, ¿no es cierto?, que es Tribunal de Alzada no solamente de los tribunales de Córdoba, sino también de La Rioja. En el proyecto que se ha mandado ahora al Ejecutivo, está previsto crear cámaras federales en todas las provincias, ¿sí? Lo cual estadísticamente no es del todo necesario. Bueno, nosotros tenemos concretamente en Córdoba 3 juzgados federales multifuero que tramitan en la ciudad de Córdoba, que tienen su sede en la ciudad de Córdoba. Juzgado federal hay en Belleville, en Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, y junto con el juzgado federal de la ciudad de La Rioja, conforman entre todos una misma jurisdicción. Y el Tribunal de Alzada es común a todos estos juzgados, que es la Cámara Federal de Córdoba, que tiene su sede en esta ciudad. Hay 2 salas, ¿no es cierto?, que es multifuero, y tramitan entonces las apelaciones y demás recursos provenientes de los juzgados del interior y provenientes de los juzgados de esta ciudad. Y a su vez el Tribunal de Alzada, ¿no es cierto?, nuestro, en materia que no es penal, vendría a ser la Corte Suprema a través del recurso extraordinario, y en materia penal, la Cámara Federal de Casación Penal. En materia penal. O sea, en materia penal tenemos un tribunal intermedio entre las cámaras federales y la Corte, que es la Cámara Federal de Casación Penal. Mientras que en materia no penal no, aunque si ustedes leen los diarios, van a ver que la comisión de expertos que fue designada para asesorar al presidente en alguna reestructuración de la justicia ha recomendado crear un tribunal intermedio entre las cámaras federales y la Corte en materia de sentencias que son recurridas por arbitrariedad. Así que va a ser una buena oportunidad. Vamos a ver si podemos concluir ese tribunal. Estaría bueno. O sea, un tribunal intermedio entre la Cámara Federal y la Corte. Como si fuera un tribunal de, digamos, de una instancia que tiene que ver con despejar a la Corte de todas las cuestiones constitucionales que quedarían reservadas para sí misma. Bien.
Dicho esto, entonces, hay una cuestión que es un eje en este tema, que tiene que ver con que en la justicia federal el contencioso administrativo carece de un código específico. Así como ustedes tienen en la provincia que efectivamente hay un código procesal administrativo, ¿no es cierto? En la ley 7182, que hablamos en la clase anterior, en el orden nacional no hay un código, nunca se dictó un código. Hubo algunos intentos, algunos proyectos, pero que no tuvieron gran avance legislativo. Entonces, ¿qué se utiliza? Digamos, o sea, que no haya código no quiere decir que no haya un control de la función administrativa del Estado, ¿no es cierto? ¿Qué se utiliza? Se utiliza, en primer lugar, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo que tiene que ver con el juicio ordinario. Las disposiciones de este código respecto al juicio ordinario. Esto se complementa, como ustedes ya habrán advertido, con el título cuarto de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y las disposiciones del reglamento de la ley, porque este título cuarto, si ustedes están atentos, habla de la impugnación judicial de actos administrativos. Ya hemos dicho en otras clases que es un título que tiene que ver con lo que pasa en sede judicial, y justamente se puso allí por la ausencia de un código procesal específico. Pero nada tiene que hacer normas que se refieren a la jurisdicción en una ley de procedimiento administrativo. Esto ya lo habrán advertido. Además tenemos en materia de medidas cautelares la ley 26854, que regula las medidas cautelares contra el Estado Nacional, la ley 25344, que establece el control de la habilitación de instancia de oficio y que modificó la ley de procedimiento administrativo nacional. O sea, interpuesta la demanda, hay que hacer por parte del tribunal un control de admisibilidad de la pretensión, ¿no es cierto? Tal como se hace en la provincia, con intervención del fiscal, cuyo dictamen no es vinculante, y es una forma de habilitar o no la instancia, sin perjuicio del planteo que haga la parte cuando contesta demanda, que puede poner a su vez una excepción de falta de habilitación de la instancia judicial. ¿Sí? Después tenemos, en materia de ejecución de sentencias, la ley 11.672, cuyo último texto ordenado es del año 2014, que es una ley, digamos, residual, que viene a juntar disposiciones permanentes de leyes presupuestarias y que regulan, ya vamos a hablar en detalle luego, algunos aspectos de la ejecución de sentencias contra el Estado, cuando está en juego fundamentalmente el pago de una suma de dinero. ¿Sí? A la par de esto, han existido en el orden nacional, y esto es característico y típico, la costumbre, digamos, de, por ejemplo, regular una actividad, crear un organismo de aplicación y establecer que contra las decisiones de ese organismo de aplicación se iban a interponer especiales modos de impugnación de las mismas ante la justicia. Por ejemplo, se regula el empleo público nacional, ¿no es cierto? Y se establece que algunas decisiones en materia de empleo público pueden ser objeto no de juicio ordinario, sino de lo que se llama un recurso judicial ante la Cámara de Apelación. Lo mismo acontece, por ejemplo, en materia de la impugnación judicial de actos administrativos de las universidades, y cuando se dictó la Ley de Educación Superior se estableció justamente que los actos administrativos de las universidades podían ser impugnados directamente ante un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones. Por ejemplo, si alguno de ustedes es expulsado de la universidad, ustedes pueden cuestionar ese acto administrativo mediante un recurso judicial que tramita directamente en la Cámara, no van a un juzgado de primera instancia. Después tenemos también, por ejemplo, en materia de defensa del consumidor, la ley 24240, en su artículo 45, establece un recurso judicial contra las sanciones que pueden aplicar las oficinas o organismos de defensa del consumidor. Por ejemplo, multas o otro tipo de sanciones. Lo mismo acontece, por ejemplo, en materia de la actividad de gas o de la electricidad a nivel nacional. La ley 24076 y la 24065 establecen recursos judiciales contra las decisiones de los entes reguladores
en contra del Enargas y en contra del ENRE. Con la diferencia que hace unos años se modificó la 24076 y ese recurso judicial en materia de gas se puede interponer no solo ante las cámaras de la capital, sino también ante las cámaras federales del interior. Mientras que en materia de electricidad solamente ante la Cámara Federal Contencioso Administrativo de la capital. Después también tenemos, por ejemplo, en materia de policía sanitaria animal, las disposiciones del SENASA pueden ser impugnadas ante recurso judicial, ¿no es cierto? La ley en materia de vinos, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, por ejemplo, se aplica una sanción a una bodega por no poner las etiquetas, supónganse, en las botellas, puede tener una sanción que es impugnada judicialmente mediante recurso judicial. Lo mismo en materia de migraciones, ¿sí? En materia de migraciones, bueno, ustedes vean en el libro justamente desarrollado los recursos judiciales que son más comunes en el interior del país. Ahora, ¿qué diferencia habría concretamente entre un recurso judicial y un juicio ordinario? Bien, el juicio ordinario tramita ante el juez de primera instancia, ante el juez federal de primera instancia. Es un juicio ordinario, la etapa de juicio tiene que ver, como dije al comienzo, con la habilitación de la instancia, ¿no es cierto? Junto con la demanda se ofrece toda la prueba, ¿sí? Se habilita o no la instancia, o sea, se verifica, digamos, los requisitos de admisibilidad de la misma. Luego de habilitar la instancia, se corre traslado de la demanda y la demandada puede oponer excepciones y o contestar de demanda de forma subsidiaria. Allí es la oportunidad donde nuevamente la demandada puede decir, no, no se agotó la vía, ¿no es cierto? Está fuera de término del plazo de caducidad. Y ahí el tribunal vuelve a revisar lo mismo. Pero no puede en la sentencia definitiva expedirse el tribunal sobre la admisibilidad de la demanda. Precluye la oportunidad. La oportunidad esa, digamos, ha precluido. Luego el expediente, digamos, se abre a prueba, se diligencian las pruebas. Fundamentalmente en esta materia es elemental el expediente administrativo, ¿sí? Donde consta todos los pasos en que se emitió el acto objeto, digamos, del control judicial, ¿sí? Luego se alega y luego viene la sentencia, eventualmente recurso de apelación ante la Cámara. A diferencia de estos otros llamados recursos judiciales, que tengo para mí que es un error llamarlos recursos judiciales, porque no hay un recurso, digamos, de sede administrativa a sede judicial. Cuando hablamos de un recurso, siempre hablamos de una petición dentro de una misma estructura. Sería más apropiado hablar de acciones judiciales especiales, contencioso-administrativas regidas por leyes especiales. Estas acciones tramitan ante la Cámara Federal. O sea, vos no tienes que interponer el juicio ordinario, sino interpones directamente el recurso judicial ante la Cámara. Y es un juicio muy parecido al ordinario. Se habilita la instancia, se abre prueba. Básicamente no habría distinciones, se alega. Lo único es que es de instancia única. O sea, no hay apelación. Ya la Cámara falla y solamente te queda recurso extraordinario ante la Corte. O sea, en algún punto es un juicio más ágil que el juicio ordinario. La existencia de esta vía procesal, ojo a esto, de un recurso judicial, no excluye la posibilidad de que alguien interponga una acción de amparo. O sea, es muy común, por ejemplo, que se impugnen los concursos universitarios. Se puede hacerlo por vía de recurso judicial o por vía de acción de amparo. Depende, digamos, si existe la urgencia del derecho propio del amparo o si existe la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta propia, digamos, de la acción de amparo, ¿sí? Ahora bien, si existe contemplada un remedio procesal que es el recurso judicial, no puedes tú optar por el juicio ordinario. O sea, una vía excluye la otra, ¿sí? Bien. Dicho esto, no sé si tendrán alguna duda. No es un tema fácil porque ustedes no tienen práctica sobre esto. Profe, una pregunta. Sí, dale. Sí, en el tema de los recursos judiciales o acción ante las cámaras, ¿siempre hay que agotar las vías administrativas o hay Sí. casos Hay que que no agotarle hay? bien, hay que agotarle bien administrativa, que se agota en el orden nacional con el recurso jerárquico. Ahora vamos. Y- Sí, decime. No, y los recursos siempre corresponden conforme la ley lo estipule. Por ejemplo, ley de educación superior
o las Sí. que decía usted, Sí, los plazos de los recursos. Y fíjense, hay algunos recursos que se interponen ante la Cámara, otros que se interponen en la repartición, y la repartición los eleva a la Cámara Federal. O sea, tienen distintos tipos a veces de tramitación. En algunos casos no está regulado el trámite, entonces lo tramitamos como si fuera un juicio ordinario de única instancia. ¿Mm? Ahora bien, ¿cuál sería, dicho esto, la materia contencioso administrativa? Y acá hay una gran diferencia con la provincia. En la provincia, básicamente, el contencioso administrativo es el juicio al acto administrativo. Si en la provincia no tenés un acto administrativo, no tenés contencioso. Eso no pasa acá. Acá vos podés, por ejemplo, iniciar un juicio en el foro contencioso administrativo, aunque no tengas un acto administrativo, siempre y cuando la materia tenga que ver con la resolución de un caso regido por el derecho administrativo. Suponete, si una empresa quiere cobrar un certificado de obra, ¿no es cierto?, una obra nacional, puede interponer una demanda contenciosa administrativa en el orden nacional. ¿Por qué? Porque la materia es contenciosa. En cambio, en provincia tenés que ir a la vía civil, porque no tenés acto. Si vos, por ejemplo, te inicias un juicio por responsabilidad del Estado, suponete un soldado voluntario que se suicida haciendo el servicio militar. Voy a iniciar un juicio por responsabilidad del Estado, porque el Estado debió cuidarlo, debió evitar que se suicide, debió hacerle los análisis psicológicos para evitar que fuera peligroso para él manejar un arma. También los casos de responsabilidad del Estado van al contencioso administrativo. ¿Sí? Por ejemplo, la expropiación. El juicio de expropiación va al contencioso administrativo, a diferencia de la provincia que va al foro civil. O sea, no importa que haya un acto o no haya un acto, siempre y cuando haya materia contencioso administrativa, siempre que esté en juego el enjuiciamiento de la función administrativa del Estado, vamos al contencioso federal. Por supuesto, siempre que la materia sea federal y la persona demandada sea un organismo público nacional, ¿no? O sea, en ese aspecto es mucho más amplio digamos, lo que abarca el contencioso federal, ¿sí? Es mucho más amplio. Bueno, y nosotros tenemos entonces que cumplir con ciertos requisitos. O sea, cuando se interpone la demanda contenciosa administrativa, ya sea el juicio ordinario o el recurso judicial, ¿qué se va a controlar para habilitar la instancia? Habilitar la instancia es un paso necesario y obligatorio que se da en este tipo de pleitos, donde el juez, con opinión del fiscal, que no es vinculante, va a establecer si se han cumplido los requisitos propios de este tipo de demandas. Esto es, haber agotado la vía administrativa, que en el orden nacional se da a través del recurso jerárquico. O, recuerden, en algunos casos, donde el acto de base procede de la máxima autoridad, o sea, del Poder Ejecutivo, o de la máxima autoridad de un ente autárquico o descentralizado, y no hay necesidad de interponer reconsideración porque no es obligatorio. O sea, muchas veces vos ya tienes agotada la vía, digamos desde el primer momento. Después se va a controlar que la demanda esté presentada en término. Ese término es el plazo de caducidad. No hablamos de plazo de prescripción, hablamos del plazo de caducidad. El plazo de caducidad es para el juicio ordinario 90 días hábiles judiciales desde que se agotó la vía, y para los recursos judiciales el plazo que diga cada ley o subsidiariamente el plazo de 30 días que está previsto en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? Ahora, con respecto a los plazos, hay que tener en cuenta el artículo 40 del reglamento de la Ley Nacional, por cuanto, si a vos te notifican un acto administrativo en el orden nacional, te tienen que decir si ese acto agota la vía, si vos tienes algún recurso contra ese acto, o en su caso, si hay algún recurso judicial que sea aplicable para impugnarlo. Si la administración no te dice esto, la notificación es válida, no obstante. Pero comienza, digamos, como si fuera una sanción a ese incumplimiento, una ampliación del plazo para interponer la demanda. O sea, se amplía en 60 días más el plazo para interponer la demanda
judicial. ¿Sí? Entonces, muchas veces, demandas que estarían quizás fuera de término, porque la entidad nacional no notifica bien, el actor tiene la posibilidad de calzar la demanda en tiempo propio porque hay este defecto de notificación. ¿Sí? Después, recuerden ustedes que la vista de las actuaciones en el orden nacional suspende los plazos para demandar y para recurrir, obviamente, cuando hay algún recurso de por medio. Cosa que no pasa en el orden provincial, donde es necesario pedir la suspensión. ¿Sí? Otra cuestión tiene que ver también con los plazos, y esto es específicamente aplicable en el orden nacional. Cuando yo agoté la vía por denegatoria tácita, o sea, yo interpuse un jerárquico y no me contestaron, no hace falta interponer pronto despacho, ¿sí? A diferencia de la provincia. Ahora bien, en estos casos donde no hay decisión expresa del recurso, ya no corren los plazos de caducidad, sino para demandar está el plazo de prescripción. Artículo 26 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Lo mismo ocurre con la acción de lesividad, artículo 27, que el Estado, para deducir la impugnación judicial de un acto administrativo que esté estable, tampoco tiene plazo de caducidad, sino plazo de prescripción. ¿Sí? Y yo les preguntaría, ¿cuál sería el plazo de prescripción para impugnar un acto administrativo? A ver qué me pueden decir. ¿Qué les pinta? ¿Cuál sería el plazo de prescripción para impugnar un acto jurídico en general? A ver. ¿Que no cursó Derecho Privado ustedes? ¿Qué les pasa? Bien, sí rigen las mismas reglas para impugnar un acto administrativo que para aplicar la impugnación de un acto jurídico del Código Civil y Comercial. Los plazos de prescripción están en el Código Civil y Comercial, para que sepan, por si no lo saben. Y ha cambiado los plazos de prescripción con el Código Civil y Comercial. Y hay algo novedoso en el Código Civil y Comercial, el 387, el artículo 387, que te dice que la nulidad absoluta es imprescriptible. Entonces, te hago la pregunta de otra forma. ¿Existiría el plazo de prescripción para impugnar un acto administrativo si agoté la vía por silencio? Si el vicio que tiene el acto es un vicio grave, no un elemento esencial. ¿Y no? No, sería imprescriptible porque Sería imprescriptible. el vicio, o sea, el vicio genera una nulidad absoluta. Sería imprescriptible. O sea, fíjate vos, si vos tenés un acto de expreso para impugnar, tenés 90 días hábiles judiciales. Si tenés un acto tácito, una denegatoria tácita, tenés el plazo de prescripción que es ineterno. Ahora bien, si la impugnación sería, digamos, por una nulidad relativa o un acto anulable, tendrías 2 años, por el artículo 2562, inciso A, del Código Civil y Comercial. Y si se tratase, digamos, de una nulidad genérica, que no sería, porque el acto es anulable o de nulidad absoluta, el plazo de prescripción son 5 años. Serían 5 años. ¿Sí? Entonces, estas pautas hay que tener en cuenta, porque esto no aplica en provincia. En provincia siempre tenés el plazo de caducidad, aun cuando ya has agotado la vía por silencio. Bien. Profe, ¿qué sería nulidad genérica? Por ejemplo, si yo estoy reclamando el pago de un certificado de obra, yo no tendría sino un plazo de prescripción para interponer la demanda. ¿Entiendes? Eventualmente. Ahora bien, hay una cuestión un poco más fina que se las tengo que decir. Se modificó en el año 2000 la Ley de Procedimiento Administrativo y estableció un concepto un poco oscuro que luego lo aclaró la jurisprudencia de la Corte. Recuerden ustedes que tanto hay contencioso administrativo si vos impugnas un acto, ¿cierto? Como si vos inicias una demanda no impugnatoria de acto. Por ejemplo, si yo reclamo una diferencia salarial porque soy militar retirado
que no me actualiza mi haber de retiro, yo no estoy impugnando un acto en particular, sino que estoy iniciando una demanda reclamatoria. Y tengo que haber hecho un reclamo previo antes, no un recurso. O sea, al contencioso administrativo federal se accede por dos vertientes, agotando la vía recursiva o agotando la vía reclamatoria. ¿Estamos? Que en principio las dos son obligatorias. Ahora bien, cuando yo agoto la vía por silencio, tanto que se trate de un recurso denegado tácitamente o un reclamo denegado tácitamente, no aplica el plazo de caducidad, sino el plazo de prescripción. En materia reclamatoria, esto lo ha dicho la Corte en el caso de Biosystems, lo ha aclarado en el caso de Biosystems, porque la redacción de la ley es confusa, el artículo 31 es confuso. Daría a entender la redacción de la norma que aun cuando el reclamo fuera denegado tácitamente, vos tendrías el plazo de caducidad. Pero la Corte ha dicho que no. Ahora, lo que no se ha expedido la Corte, y creo que hay una laguna, es cuando vos interpones un reclamo y el reclamo es rechazado expresamente, si tenés el plazo de prescripción para demandar o el plazo de caducidad. Como en el caso que hablamos recién, el cobro de un certificado de obra pública. Tradicionalmente, antes de la reforma, por eso aludí a esto, vos para tener la demanda tenés el plazo de prescripción. En el caso sería el cobro de una deuda de 5 años. En cambio, si vos has reclamado previamente y el reclamo te han dicho que no, ¿no es cierto?, de forma expresa, vos tendrías, ¿no es cierto?, un plazo de caducidad de 90 días para interponer la demanda. O sea, hay que tener cuidado con esto porque es una trampita que no está muy clara en la ley. ¿Sí? Bien. Después tenés otro requisito que se da específicamente en el orden nacional, que es el pago previo de multas para poder impugnarlas judicialmente. Ojo, no estoy hablando del pago previo de un tributo, no estoy hablando de eso, que tanto en el orden nacional como el provincial se exige para impugnar judicialmente un tributo, ¿no es cierto? O sea, si vos querés impugnar una determinación de oficio de una deuda tributaria, vos tenés que pagarla y luego impugnar, ¿no es cierto? Iniciar la acción de repetición, ¿sí? O sea, el requisito para impugnar un tributo a nivel nacional es el solver repete, que tiene que ver con el principio de regularidad de la gestión fiscal. O sea, evitar que todo el mundo impugnara los tributos y pagar. Eso se ha flexibilizado tanto en el orden provincial como en el nacional. En la provincia podés constituir un seguro de caución en lugar de pagar el tributo. Y en la nación podés ir por la vía del Tribunal Fiscal de la Nación, que es un tribunal administrativo, que podés cuestionar el tributo sin necesidad de pagar la deuda. Si vos te inclinás por la vía contenciosa administrativa, bueno, sería inviable porque tendrías que pagar el tributo e iniciar una acción de repetición. En materia tributaria, después estudiarán que muchas veces se trata de eludir esta regla iniciando acciones de amparo, iniciando acciones de inconstitucionalidad, acciones declarativas de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, impugnando tributos. Es como una forma de sortear la acción de repetición. Pero bueno, esto es harina de otro costal, ¿sí? Lo cierto es que, no tratándose de tributos, sino tratándose de multas, o sea, multas, digamos, derivadas del ejercicio del poder de policía del Estado. Por eso una multa porque te inspeccionaron un ómnibus y no tenía matafuego. Entonces la Comisión Nacional Reguladora del Transporte te clava una multa. Una multa a una empresa, digamos, de aeronavegación porque trajiste inmigrantes sin visa. Una multa, por ejemplo, que interpone un ente regulador a una empresa por no cumplir el contrato. Una multa que interpone la Oficina de Defensa del Consumidor. En muchos casos, según lo que dice cada ley, hay que pagarlas para poder discutirlas judicialmente. Esto, a mi juicio, no obstante la jurisprudencia de la Corte, que dice que no, yo creo que es inconstitucional. Porque se trata de obligar a cumplir una sanción policía como requisito para impugnarla judicialmente. Y fíjense ustedes, ni siquiera las multas tributarias, porque si a vos te clavan una multa porque no presentaste una declaración jurada, vos podés impugnar esa multa sin necesidad de repetir. O sea, ni siquiera en materia tributaria te exigen el requisito de pagar la multa, sí, el tributo,
Pero en materia sancionatoria, no tienes que pagar la multa a nivel tributario para impugnarla judicialmente. Entonces, ¿por qué se va a exigir este solver repete en materia de multas que no son tributarias, sino que son incluso fruto del poder de policía del Estado? Es derecho sancionatorio, es derecho administrativo penal. O sea, yo estoy totalmente en contra de la constitucionalidad del pago de multas en forma previa al acceso a la jurisdicción. ¿Mm? ¿Sí? Pero bueno, no obstante, la Corte hasta hoy y desde el año 99, en el caso Agropecuaria Ayuí, viene diciendo que requerir el pago de la multa no es inconstitucional, salvo que se advierta en cada caso que el justiciable no tiene capacidad contributiva y se haría un cercenamiento a la tutela judicial efectiva. O sea, en cada caso tendrías que acreditar que no tenés recursos para pagar la multa. Por ejemplo, el otro día había un caso donde se había impuesto una multa, el SENASA, a los propietarios de una explotación agropecuaria, y la multa era más cara que el campo. ¿Mm? La multa era más cara que el campo. ¿Sí? Bien, eso hay que tener en cuenta. Otra cuestión, para impugnar reglamentos, hay dos vías. La vía directa, a través del reclamo impropio, ¿no es cierto? Que es bastante poco frecuente utilizar una vía administrativa de reclamo impropio. Generalmente, cuando impugnas en forma directa un reglamento, pedís la inconstitucionalidad del reglamento y lo haces por la vía del amparo. Eso es lo más común. Ahora bien, lo que sí es más frecuente es impugnar el reglamento en forma indirecta. Cuando un acto administrativo aplicó el reglamento para resolver, entonces yo al recurrir el acto estoy impugnando la causa de ese acto, que es el reglamento, que sería la parte jurídica del acto. ¿Se entiende? Que sería la impugnación indirecta del reglamento, que está previsto en el artículo 24 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Bien. Entonces, agotar la vía, el plazo de caducidad o prescripción, el pago de la multa, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente está legitimado. O sea, ¿quién puede interponer una demanda? Y bueno, aquel que pudo impugnar el acto, ¿no es cierto? Aquel que tiene un derecho subjetivo o un interés legítimo. Y acá no pasa como en la provincia, que hay una acción de acuerdo al interés subjetivo que vos tengas. Acá nadie se pregunta en el orden nacional si tenés un derecho subjetivo o tenés un interés legítimo. Nadie hace esa discriminación. A lo sumo, lo que sí tenemos en cuenta, y esto es importante, establecer si la persona está legitimada a secas. Y esa legitimación va de la mano de la existencia de un caso judicial. ¿Mm? Que haya un caso judicial, o sea, que haya un caso que sea susceptible de ser controlado por el Poder Judicial. Que no sea que se pida al Poder Judicial algo meramente hipotético, conjetural o algo abstracto. ¿Mm? ¿Estamos en eso? O sea, nosotros hablamos mucho en la justicia federal de existencia de casos judiciales. ¿Ah? Bien. Bueno, otro tema que lo pregunto siempre en los exámenes es el tema de la tutela cautela. La tutela cautela. En el orden nacional, digamos, cuando estamos litigando contra el Estado Nacional, existe una ley que regula específicamente las medidas cautelares. Le hago esta aclaración porque también puede haber litigios contra sujetos que no son el Estado Nacional y también va a la justicia federal si la materia del pleito es federal. Por ejemplo, un pleito entre vecinos de distinta provincia, que acá sería no por la materia, sino por las personas, la competencia, o un pleito, por ejemplo, en materia de salud contra empresas de medicina prepaga, donde si bien la persona demanda no es estrictamente el Estado Nacional, salvo que se lo demande como garante, pero se demanda, digamos, para una cobertura médica, una empresa de medicina prepaga que es privada, pero va a la justicia federal por la materia. Porque la ley 23661, en el artículo 38, dice que todo lo que tiene que ver con la ejecución de políticas de salud nacionales es federal y que todos los prestadores de salud son agentes del gobierno federal en materia de salud. ¿Mm? Bueno, no se duerman, le está dando sueño a algunos. ¿Mm? Bueno, escúchenme una cosa. Entonces, yo en el orden nacional puedo tener demandas contra el Estado
donde la materia o la persona puede ser el aforado y va a la justicia federal, digamos, porque la materia federal o la persona es susceptible de ir a la justicia federal, aunque no tenga el pleito al Estado Nacional. En ese caso, las cautelares se rigen por el artículo 230 del Código Civil y Comercial, o sea, la medida cautelar no innovar que requiere el peligro de la demora y la verosimilitud del derecho. O sea, el peligro de la demora tiene que ver con que si yo espero que el pleito se falle, el derecho se me defuma. Esto es muy común en materia de cuestiones de salud, donde muchas veces yo tengo dudas si al tipo le corresponde o no la cobertura, pero entre las dudas se la doy cautelarmente, porque no es cosa que se me muera, y yo dentro de un año le di la razón y el tipo ya haya fallecido porque no tuvo la atención médica. ¿Mm? Y la verosimilitud del derecho, ¿qué quiere decir? Que a uno le pinte leyendo la postura de la parte y eventualmente escuchando al demandado, que el que acciona tiene razón, que yo haga mentalmente un juego de probabilidades diciendo que es posible que yo le haga lugar a la demanda, que el tipo litigue con razón. Eso es la verosimilitud del derecho. Ahora, cuando el peligro de la demora es muy grande, quizás no somos tan rigurosos en la verosimilitud del derecho. ¿Mm? ¿Bien? Bien. Ahora, cuando tengo enfrente al Estado, no aplica el 230 del Código Civil y Comercial, sino que aplica la ley 26.854, que es la ley de medidas cautelares contra el Estado Nacional, que es una ley del año 2013. ¿Mm? Esta ley es muy importante que la estudien y que la sepan de punta a punta, incluso la tienen comentada por Alfonso Butaner en el libro nuestro. ¿Mm? Esta ley trae como novedoso lo siguiente. En primer lugar, que las medidas cautelares tienen un plazo de vigencia o tienen un plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque cuando vos dabas una medida cautelar y duraba todo el tiempo, la parte no movía el pleito. ¿Mm? O sea, yo con la cautelar tenías la tutela anticipada y no se movía el pleito. En cambio ahora, la cautelar te caduca a los 3 meses o 6 meses según el caso y con la posibilidad de prorrogarla por otro más, entonces la parte se vio urgida en mover el pleito. Incluso nosotros como tribunal de alzada muchas veces hemos revocado las cautelares por haberse vencido el plazo. Y de hecho a veces las acciones lo dejan de cumplir cuando se le vence el plazo y ya no se puede seguir renovando. ¿Sí? Entonces esto es un avance. Otro tema que también me parece que es un avance es que las cautelares contra el Estado han dejado de ser inaudita parte, o sea, sin notificación a la contraria. Una característica tradicional de las medidas cautelares es que salen sin preguntar a la otra parte si está de acuerdo o no. ¿Mm? Eso puede ser válido para las medidas cautelares patrimoniales. Cuando yo voy a trabar un embargo preventivo, está bueno no avisarle a la parte que le voy a trabar el embargo porque se puede insolventar. Pero en este tipo de medidas cautelares, que tienen que ver en todo caso con la suspensión de leyes, de actos administrativos o con conductas positivas que se le exige al Estado, no habría ese tipo de inconveniente. Incluso ayuda a los jueces a entender, a comprender mejor la cuestión, porque conocemos cuál es la postura del cautelado o de la persona contra quien se quiere cautelar. ¿Mm? Muchas veces los tribunales se han equivocado al dar cautelares solamente leyendo la petición de quien la pide, sin escuchar la otra campana. ¿Mm? Cuando vos escuchas los argumentos de la demanda, muchas veces decías, no, pero esto no es tan así. Entonces está bueno escuchar la otra opinión. En los casos que se suma urgencia y la cautelar no se puede demorar, ¿no es cierto? Se puede dar una medida cautelar provisoria hasta tanto yo tenga el informe que se le pide al Estado sobre la procedencia o no de la medida cautelar. O sea, básicamente, me piden la cautelar, yo tendría que pedir un informe. Si hay mucha urgencia, yo doy una medida cautelar interina, provisoria, hasta tanto que tenga el informe. Y con el informe yo luego ratifico la cautelar o la dejo sin efecto. ¿Sí? Y después otra cosa importante tiene que ver con que en algunos casos la apelación de medidas cautelares es sin efecto suspensivo, o sea, cuando se apelan medidas cautelares que suspenden reglamentos o leyes,
la apelación, en esos casos, no suspende la aplicación de la ley o del reglamento, no así cuando se apela a medidas cautelares que suspendieron actos administrativos, ¿sí? Y bueno, y después está el requisito de la contracautela, que puede ser desde una caución juratoria, o sea, la promesa de quien recibe la caución de responder los perjuicios que la misma irroga si litiga ese hecho, una fianza personal, una fianza real, etc. ¿No es cierto? Eso lo va a graduar el tribunal de acuerdo a la situación de que se trate. Concretamente, la ley de medidas cautelares regula distintos tipos de medidas cautelares que ustedes tienen que saber. En grandes rasgos. La primera medida cautelar es la que está en el artículo 13, que es la suspensión de actos estatales, que tiene que ver cuando se pide la suspensión de los efectos de un acto, de un reglamento o de una ley. ¿Estamos? Por ejemplo, una cesantía sin sumario. La persona pide una medida cautelar, pero no se hace efectiva hasta tanto recaiga sentencia. ¿Sí? Una medida cautelar en contra de un acto administrativo de la ANSES que dio de baja una pensión no contributiva, porque el tipo se compró un auto 0 kilómetros. Este es un caso que tuvimos el año pasado. ¿Estamos? Después están las medidas cautelares positivas, artículo 14. Esto se da frente a omisiones del Estado. Cuando el Estado tiene un deber que no me cumple. Por ejemplo, es la típica medida cautelar que se da en materia de salud. Una prestación que me tiene que dar el Estado y no me la da. Entonces, la medida cautelar positiva ordena que se cumpla esa conducta anticipadamente. Después está lo que se llama medida cautelar de no innovar. Y ojo con no confundirse. Porque la medida cautelar de no innovar, en el marco normativo que estamos hablando, es aquella medida cautelar que trata de suspender las vías de hecho administrativas. O sea, conductas materiales que no son fruto de un acto administrativo, sino que son fruto de una actividad, ¿no es cierto?, que despliegue el Estado sin respetar por ahí el marco jurídico. Es muy común, por ejemplo, en materia tributaria, que la AFIP sin acto administrativo informáticamente te bloquea el quit. Y vos ingresas para emitir una factura electrónica y te dice su quit está bloqueado porque tiene determinadas inconsistencias, vaya a la agencia más cerca a su domicilio. Bueno, ahí no hay acto administrativo, habría una vía de hecho. Alguien apretó una tecla. Alguien te bloqueó. Así como te bloquean el chat, te bloquean el quit. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos que utilizar esta medida cautelar para revertir, ¿no es cierto?, una actividad material. No es revertir una conducta que surge de un acto administrativo, porque ahí nos vamos para la medida cautelar del artículo 13, sino es otra cosa. ¿Sí? Después tenemos... Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, dale. Digamos, si un acto administrativo no cumple con determinados requisitos esenciales, ¿no se considera también una vía de hecho? No. Es un acto administrativo nulo o anulable. O sea, no podemos hablar que es un acto inexistente, como si fuera una vía de hecho. ¿Está? Bueno. Bien, les decía, hay una medida cautelar que es la que dice medida cautelar solicitada por el Estado. Sería para los casos de las acciones de lesividad. Cuando el Estado quiere judicialmente suspender los efectos de un acto, entonces pide una medida cautelar para que se suspenda hasta tanto tramite el pleito. Ahora, si se fijan, los requisitos plasmados son mucho más light que los requisitos de las otras medidas cautelares. Es como que le están haciendo un poco la gamba al Estado de cumplir con menos requisitos para que proceda la cautelar. Y después hay otra medida cautelar, que es medida cautelar que procede cuando se interrumpe un servicio público, fundamentalmente conectado con los servicios públicos esenciales, ¿no? Pero lamentablemente esta medida cautelar fue modificada y justamente el derecho de huelga, que es la principal factor por el cual en Argentina se interrumpen los servicios públicos esenciales,
se sacó como causal de procedencia esta cautelar. O sea, cuando hemos quedado varados en el aeropuerto ha sido por huelgas. Entonces es una medida cautelar totalmente estéril. Ya el año que viene seguramente ustedes van a contar con un excelente trabajo de posgrado referido a la huelga en los servicios públicos esenciales, así que lo vamos a facilitar para el curso de administrativo. Es una promesa que nos han hecho. Vamos a ver si se cumple. Bueno, otra cuestión. Dentro de todo esto aparece también en los primeros artículos de la ley la posibilidad de interponer alguna de estas medidas cautelares, pero de forma autónoma. ¿Qué quiere decir? Por regla, se aplica, ¿no es cierto?, que la medida cautelar puede ser junto con la demanda, con posterioridad de la demanda o antes de la demanda. Si vos interpones una medida cautelar antes de la demanda, tenés que trabar la demanda y te pones la demanda dentro de un determinado plazo, si no te caduca. ¿Sí? Son 10 días. Ahora bien, en algunos casos vos no puedes interponer la demanda porque estás agotando vía. Por ejemplo, vos pedís la suspensión de una licitación porque advertiste que los pliegos son irregulares, están hechos en beneficio de una empresa. Vos pedís en sede administrativa la suspensión de la licitación hasta tanto te resuelva. Te dicen que no. Pero vos no podés interponer el contencioso porque falta que te resuelvan el recurso jerárquico, suponete. Entonces estás en una encerrona. Si no puedes interponer la demanda contenciosa y con ella la medida cautelar, pero nadie te suspende el acto. Entonces, esta medida cautelar autónoma es pedirle al juez que sea él el que suspende el acto, cuya suspensión ya fue pedida en sede administrativa y no te hicieron lugar, hasta tanto tú agotes la vía administrativa. Y una vez que agotes la vía administrativa, o sea, te hayan resuelto el jerárquico, tenés 10 días para interponer la demanda. Y luego esos 10 días la cautelar caduca. Y tenés que pedir junto con la demanda una nueva cautela. Vamos, esta medida cautelar autónoma es muy útil. ¿Y se podría subir Holguín? Holguín, podemos subirla. Eduardo, Holguín. Yo creo que está Holguín, pero si no lo subo mañana, Bueno, lo subo. fíjense, Pero es un caso que tuvimos al menos interesante yo lo tengo. de una medida cautelar autónoma, justamente. Es algo muy interesante. Bien. Estudien las medidas cautelares, estudien la ley, porque no hay forma de analizar esto si no se estudia. Ahora una aclaración. Cuando salió la ley, cuando ustedes leían la ley, se criticó mucho porque cada medida cautelar tiene muchos requisitos. Pero si uno presta atención, los requisitos de todas las medidas cautelares que están se reducen a lo mismo. Verosimilitud del derecho y peligro de la demora. No hay nada nuevo bajo el sol. Por más que las partes tienen que argumentar más y los jueces tenemos que escribir más, no es una ley más gravosa, como se le criticó al principio. Y yo les aseguro que yo nunca, por esta ley, he denegado una medida cautelar que también hubiera denegado por la aplicación del código. Es decir, no por esta ley, los jueces somos más estrictos a la hora de dar cautelares. No porque la ley nos exija más requisitos o más recaudos, es lo mismo. O sea, hay un montón de conceptos jurídicos indeterminados que se reducen a lo mismo. Eso les quiero decir. Bien. Después, en materia de ejecución de sentencias, 2 palabras. Cuando se trata de una obligación de hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, dictar un acto administrativo, los jueces, si no cumplen la administración, vamos a aplicar astrentes, a hacer una denuncia penal por incumplimiento de una orden judicial, etc. ¿No es cierto? Ahora, cuando se trata del pago de una suma de dinero, hay 2 formas, digamos. O a través de una previsión presupuestaria, ¿no es cierto? O sea, que el Estado en su presupuesto contemple el pago de esta deuda, o a través de la emisión de bonos de títulos públicos de acuerdo a la antigüedad del crédito. O sea, hay leyes de consolidación, la 23.982 y la 25.344, que establecieron el pago en bonos, y luego, cuando no entran, digamos, temporalmente dentro del régimen de pago en bonos, entran, digamos, en las prescripciones de la ley 11.672, que les mencioné al principio, ¿no es cierto? Y que tiene que el Estado hacer una previsión de la deuda para el presupuesto siguiente o subsiguiente, ¿sí? Y además hay un año de gracia, además de esto, de diferimiento de pago.
que la Corte Suprema ha dicho en el caso Curti, que una vez vencido el plazo del año de diferimiento de pago, ya es viable el embargo. Aun cuando también la ley 1172 dice que no se pueden embargar fondos públicos. Entonces, para poder embargar al Estado, tenemos primero que ver si se agotó el plazo, digamos, de previsión presupuestaria, si se agotó el plazo de gracia de un año más, ¿no es cierto? Y declarar la inconstitucionalidad de la norma que dice que no se pueden embargar fondos públicos. ¿Sí? Nada impide que vos embargues quizás bienes de dominio privado del Estado. O sea, yo una vez tuve un caso, cuando no era juez, era empleado, me acuerdo, recibí una demanda, que el abogado pedía el embargo de los Quinquela Martín, que están en el despacho de la Casa Rosada del presidente. Si ustedes han estado y han conocido la Casa Rosada, van a ver que en el despacho del presidente hay unos cuadros de Quinquela Martín, de unos barquitos. Bueno, el abogado quería embargarlos, considerando que son bienes de dominio privado del Estado. O alguien que quisiera embargar el Tango 01. O la residencia de Olivos, si se entiende que esa residencia es un bien de dominio privado del Estado. Bueno, quizás jurídicamente sería viable, pero sería medio imprudente. No sé qué juez se va a animar a darle, digamos, darle crédito a ese tipo de medidas cautelares, ¿no? Sería medio loco. Pero bueno. Esto es más o menos, a grandes rasgos, lo que me parece útil que ustedes tengan sobre contencioso federal, haciendo una síntesis. La competencia federal, cuándo se da, cuál es la materia contencioso administrativa federal, cómo está organizado el fuero, cuáles son las herramientas que se utilizan frente a la ausencia de código, cómo es el trámite de los pleitos, como juicio ordinario, como recursos judiciales, ejemplos de recursos judiciales, los requisitos de admisibilidad, ¿sí? Y las medidas cautelares y ejecuciones de sentencias. ¿Estamos? Esto sería básicamente lo básico, ¿sí? Bueno, para la grabación yo me despido. Si podemos entonces cortar la grabación y seguimos en línea para hablar de temas domésticos, ¿sí?